8 horas, Harry. 8 malditas horas. Harry se detuvo en la puerta de su dormitorio, observando la luz de Hermione, que estaba abatida, mientras murmuraba sus palabras de condena. Esperé 2 de ellas con nuestro equipo de seguridad. Ese es el tiempo que te di basándome en tus propias estimaciones. Luego, durante las horas siguientes, escuché a otras personas discutir sobre nuestras posibilidades de enfrentarnos a una aquelarre de vampiros en sus propios términos en el momento más fuerte de la noche. Los escuché discutir cuántos podrían morir tratando de salvarte y en qué punto eso garantizaría una posibilidad de éxito lo suficientemente pequeña como para que valiera la pena perder vidas. Harry se quedó quieto y se obligó a escuchar las palabras. Se las merecía todas y cada una de ellas. Ella continuó después de una breve pausa y él hubiera deseado que sonara enojada. Prefería su enojo a su solemne decepción. Me puse en contacto con Malfoy, sabiendo que ponía tu vida por encima de la de ellos. Envié a Baum con los hombres lobo, sabiendo que vendrían a ayudarme si se lo pedía, si les decía quién era. Y lo hice. Tomé la decisión de entrar antes de que todos estuvieran reunidos, temiendo que se te acabara el tiempo. Pensé en cada página de tus notas sobre los instintos más básicos de los vampiros y lo que podían y querían hacerles a los vivos. Y no me arrepiento ni un solo momento de ello ni de las decisiones que tomé en función del conocimiento que tenía de la situación. 8 horas, Harry. 8 horas pensando que tal vez no encontraría suficientes piezas de ti para volver a unirlas. Luego entro en esa habitación y tú simplemente estás ahí parado, y me siento como un idiota exagerado. ¿Por qué no me contactaste? Había ira, una mordacidad en las últimas palabras que finalmente lo pusieron en movimiento, acercándose para poner sus manos sobre sus hombros caídos, aliviado cuando ella no se apartó. No pude, Hermione, dijo en voz baja y la sujetó con fuerza cuando ella intentó apartarse bruscamente, con la luz chispeando de ira. Hubo un efecto imprevisto con la piedra, y Brennan se vio obligada a ponerme en éxtasis mientras luchaba con ella sin estar preparada. Se lo debo a él, Hermione. No sé qué podría haberme obligado a hacer. Ambos le debemos algo. Si tú hubieras estado allí, con tanta magia incierta, tal vez él hubiera tenido que elegir entre protegerte y evitar que yo hiciera algo catastrófico. Esta vez, él no intentó detenerla cuando ella se dio vuelta y tomó la mano derecha para darle la vuelta a la palma. Ella se quedó callada por un rato, mirando la palma vacía, con la cabeza inclinada. Las marcas negras todavía están allí. ¿A dónde fue? ¿Qué aspecto tienen? Evitó la pregunta por un momento. Ella lo supo, así de simple, con su falta de respuesta. Su luz se elevó y lo empujó hacia abajo para sentarlo en la cama, sus dedos se retorcieron para desabrochar su túnica, la capa cayó sola para acumularse entre ellos como una manta blanca y negra. Ella le quitó la camisa y trazó con toques temblorosos algo que él no podía ver, empezando por la palma de su mano y subiendo por su antebrazo, sobre su hombro y bajando, para colocar su cálida palma sobre su corazón. Su respiración se entrecortó y luego se estabilizó mientras se inclinaba hacia adelante para besar suavemente su cuello y se quedó allí, respirando profundamente en un esfuerzo por calmarse. Líneas negras que se ramifican, murmuró contra su piel desnuda, provocando escalofríos en su columna. Siguiendo tus arterias principales, si no me equivoco. El flujo sanguíneo desde tu muñeca hasta tu corazón. En tu palma permanece el contorno de la forma física de la piedra, y ahora sobre tu corazón está ese mismo diseño en relieve, aunque en su interior hay un símbolo blanco incompleto de las reliquias. Solo el triángulo y el círculo del diseño, y solo el círculo, están claramente definidos. El triángulo está desvanecido en los bordes. Supongo que esto significa que la piedra ha adquirido una forma definitiva, pero la capa no. ¿La sientes? ¿Puedes verla? Había vulnerabilidad en sus palabras. Harry la rodeó con sus brazos y la abrazó fuerte mientras hablaba. Sentí el bulto con mis dedos, pero no lo pude ver fuera de mí. Solo puedo ver el color y su patrón dentro de mi propio patrón, entrelazados pero aún así distintos como una entidad propia. No dijo que le recordaba inquietantemente a los Horcrux y cómo había estado sobre su frente como una garrapata ensangrentada. El Horcrux era más como una serpiente blanca y negra, herida en el corazón e hinchada con su propia alma. Pero ninguno de los dos encajaba en el mundo. Y lo que era peor, la reliquia lo estaba cambiando de maneras que el Horcrux no había hecho. Ya no era lo que solía ser y no podía confiar en su propio juicio para decir si el cambio era para mejor o para peor. Puede que haya reaccionado de forma exagerada con lo de Brennan. Lo pensaré. ¿Pero qué significa esto?
Preguntó, tocándole el pecho suavemente otra vez, con la voz esperanzada en una respuesta que él no podía darle. Él simplemente sacudió la cabeza contra su cabello y suspiró. Supongo que lo descubriremos juntos. Ella empezó a temblar y a él le llevó un momento darse cuenta de que se estaba riendo. Sonrió cuando ella habló. ¿Es esa tu manera de decir que es hora de experimentar? Las grandes mentes piensan igual, respondió él, y luego se inclinó hacia atrás para levantarle la cara hacia él. Pero lo primero es lo primero. El recuerdo en el pensadero de la curación del aquelarre. No fue hasta que él se levantó de la cama para ponerse la bata que ella entendió las palabras. ¿Todo el aquelarre? Albus Dumbledore había aprendido, en sus muchos años, a pensar en términos de meses y no de días, en décadas y no de años. Los mejores planes abarcan toda una vida, y las mejores posibilidades de éxito provienen de planes bien trazados. No es que todas ellas se materializaran como él esperaba. Era difícil predecir las motivaciones exactas de cada jugador en un juego de cientos de jugadores. El amor, su motivación favorita, tenía una forma de caer donde quería, sobre quien quería y en su momento. Aún así, el simple hecho de saberlo lo había ayudado a orientarse en sus objetivos. Al igual que conocer las mareas del agua bajo un barco, uno podía guiarse suavemente a través de todo un océano. El conocimiento era poder. Entonces planeó guiar los eventos que podrían mantener la varita de Saúco lejos de las manos del verdadero mal, incluso si eso significaba permitir que cayera en manos ajenas a las suyas. Incluso si eso significara que podría usarse para propósitos oscuros por un corto tiempo, para ser ocultado a la oscuridad durante otra vida después. Incluso si eso significara que docenas podrían morir en el proceso, para salvar a un centenar futuro. La carga de los sabios era pesar la balanza de la vida. ¿Y qué carga tan pesada era? Así que fue con gran pesar que reconoció al único joven que conocía capaz de tener un gran poder y no verse contaminado por él, y mejor aún, ya estaba en posesión de un poder similar de más de un tipo. Con tristeza pensó en cómo transferir la vara de una manera que la aceptara, sin morir él mismo. Sabía que tenía que estar vivo para ofrecer lo que sabía, para guiar con sabiduría en los días que le quedaban. Y fue con gran dolor que encontró a la persona indicada para arrebatarle la varita, lo suficientemente poderosa para derrotarlo en su estado actual y, sin embargo, lo suficientemente falible como para caer ante los caprichos de la varita. El sacrificio por el bien del mundo, que a su vez sería derrotado por su portador elegido. Una persona moriría en el proceso, para que otro maestro, más fuerte, pudiera obtener la varita y sostenerla contra sus intenciones asesinas. Se haría con cuidado, poco a poco. El plan tenía que funcionar, por su propio bien y el de todos los demás. Tenía que elegir al próximo amo, antes de que la varita lo eligiera a él. No le gustaban los planes que había elaborado. Sentía cada centímetro de su edad con cada trazo de la pluma sobre el pergamino mientras escribía su invitación. Y sobre el escritorio a su lado, la varita de Saúco, de color blanco hueso, se burlaba de él con su pacífica serenidad. El ministro no citó a Harry a su oficina para discutir la noche de Halloween, y los hombres lobo solo parecían decepcionados por no haber podido echar un vistazo al interior del aquelarre de los vampiros británicos más importantes. Por supuesto, sus líderes ahora también sabían quién era realmente Viola James, y aunque prometieron guardar el secreto entre ellos, Harry sabía que estas cosas tenían una forma de escaparse. Ron Weasley fue el más molesto, ya que había estado a solo unos minutos de aparecerse en Diagon con la docena de hombres lobo que habían descubierto que tenían cierta experiencia en duelos. Aparentemente, el nuevo sheriff había estado buscando una oportunidad para demostrar su valía y la de su incipiente fuerza policial. Y mucho mejor si el pelirrojo también podía aliviar una parte de su culpa por el dolor que su yo de 11 años había provocado, todos esos años atrás, al ayudar a Hermione. Hermione, que era Viola James, a quien le había escrito cartas pidiendo ayuda, y quien le había brindado esa ayuda sabiendo exactamente quién era él para ella. Hermione se había sentido avergonzada por recibir la mayor parte de la atención, pero Harry se la permitió. En su opinión, ella era la que se lo merecía. Harry visitó Non Mordere con Hermione por primera vez en semanas y quedó asombrado por el progreso. Las calles pavimentadas tomaban forma a través de edificios sólidos, todos organizados en un patrón circular en cuadrícula fácilmente discernible desde el aire para el tráfico de escobas. En el centro del círculo estaban los nuevos edificios gubernamentales, con capas comerciales a su alrededor, y capas de viviendas a su vez alrededor de ellas. Los jardines e invernaderos se estaban construyendo a lo largo de los bordes con mucho espacio para la expansión.
Fue más de lo que alguna vez había imaginado por su cuenta, y Hermione elogió al equipo de desarrollo del edificio, la mitad del cual estaba formado por duendes y elfos domésticos interesados en el proyecto. Era un pueblo que se estaba convirtiendo en ciudad a pasos agigantados, con infraestructuras que brotaban como las hojas de un árbol en primavera. Hombres lobo que abrían tiendas de comestibles y mercados, un restaurante y un pub, incluso una posada para familiares que los visitaban. Ahora había un pequeño hospital, una escuela primaria y una cárcel destartalada en la que Weasley había insistido con orgullo que podía albergar a una docena de hombres lobo en plena transformación si fuera necesario. Y a lo largo de los límites de la vasta propiedad boscosa que la rodeaba, había una barrera física de piedra de 6 metros de alto con su parte superior revestida de chapa de plata, con una barrera mágica que se elevaba por encima y por debajo incluso de ella. Ningún hombre lobo transformado abandonaría este lugar sin ayuda, y de la misma manera, ningún cazador entraría allí jamás. Cuando regresaron a casa, Hermione lo llevó al tejado y le mostró el jardín de Creacher y las barreras que había colocado allí para protegerlo. Era como la primavera en invierno, con plantas que brotaban con vida potencial en cada rincón, el aire cálido como un día de verano. El poder amarillo se filtraba a través del suelo, los bancos de madera y los senderos de piedra, un sello de amor de sus orgullosos dueños. Harry se sentía feliz. Sentía que todo finalmente estaba tomando forma. No había encontrado nada extraño en él con la nueva ubicación de la piedra, ni poderes sorprendentes. La piedra había funcionado como siempre, invocando a los fantasmas de los recién fallecidos con un simple nombre, y todos esos fantasmas habían actuado de la manera en que siempre lo habían hecho. Las primeras veces se había sentido extraño, como si su corazón girara dentro de su pecho, ver su propio color entretejido con el blanco y el negro mientras las almas surgían ante él. Pero descubrió que, como con muchas cosas, la familiaridad engendraba indiferencia. En una semana, se volvió normal frotarse el pecho distraídamente con la palma derecha mientras pensaba, tocando la piedra, lo que le daba a su mente un enfoque más claro. Se volvió normal sostener a Hermione contra él y presionar su pecho contra su espalda y sentir la piedra allí entre ellos, como una pieza más de sí mismo. Estaba allí y, al parecer, allí permanecería. A menudo se reclinaba en su silla de trabajo y simplemente meditaba sobre la piedra y la capa, comparando mentalmente sus patrones con los suyos, devanándose los sesos sobre los espacios que faltaban y los bordes deshilachados de cada uno. En los momentos de tranquilidad, entre un proyecto y otro, entre una clase y la siguiente, pensaba en el velo y la puerta y dónde empezaba un concepto y terminaba el siguiente. Se preguntaba quién había arrancado pedazos de lo indesgarrable y creado las reliquias, una por una o todas a la vez, y qué podría pasar si esas piezas fueran devueltas. ¿Qué pasaría con el velo? ¿Qué le pasaría a él mismo? ¿Dónde podría estar la varita acechando, esperando? Porque seguramente lo estaba esperando a él. Entonces, un sábado a finales de noviembre, alguien llamó a la puerta y Dudley llegó con una risa estridente y afirmó que era hora de su despedida de soltero. No importaba que faltara un mes para la boda. Cuando el evento principal duraba 12 días, había que ir haciendo hueco para las cosas cuando se podía, en función de los exámenes y las vacaciones. Está bien, dijo Harry de mala gana, mirando a Hermione con nostalgia y se dejó arrastrar fuera de su puerta principal y dentro de un automóvil. Uno podría pensar que a un mugle y a un mago les resultaría difícil planificar una salida de hombres juntos, pero aparentemente había algunas cosas que eran conceptos universales, y una despedida de soltero era una de ellas. También se bebieron cantidades prodigiosas de alcohol en esa ocasión. «Esto es increíble», gritó Baum demasiado fuerte en la habitación demasiado ruidosa, balanceándose hacia donde Harry estaba sentado, entre su guardia y su primo. «La mejor idea de la historia, Dudley». Dudley rugió su propio acuerdo ante la genialidad de su idea, mientras las almas coloridas en el escenario giraban y bailaban con la mayoría de sus almas, brillando libremente sin la presencia amortiguadora de la ropa. Era hermoso, sin duda, aunque no podía ver qué era lo que tenía de particularmente asombroso. En el escenario, una alma de color naranja mandarina brillaba de manera diferente a las demás, con ese toque de especial que era tan raro entre la gente mundana y mágica por igual. Como si hubiera notado el foco de su mirada, la mujer se acercó, sus piernas rojas se retorcían como llamas sobre el piso verde. Dudley respiró con dificultad a su lado, apenas audible por el retumbar de la música, mientras Baum suspiraba. No hay nada como esto en Diagon, Harry. Los muggles consiguen lo mejor.
Parece una oportunidad de negocio lucrativa, a juzgar por tu reacción, murmuró Harry en respuesta. Las palabras se perdieron en el momento en que salieron de su boca ante el rugido de la multitud detrás de ellos mientras la mujer mandarina bailaba hasta el borde y se inclinaba para mirarlo, con su voz baja y ronca. ¿Te gusta lo que ves? Dudley se rió y le dio un codazo fuerte en el costado. ¿Te gusta lo que ves, Harry? ¿Eh? ¿Lo ves? Querido Merlín, gruñó Vaughn en voz baja. Eres hermosa. Harry ignoró a sus amigos y respondió con sinceridad. Te mueves como el fuego. Desde lo cerca que estaban, pudo ver cómo su boca se agrandaba en una sonrisa más amplia. Entonces ella pareció deslizarse desde el escenario y de repente ellos estaban demasiado cerca. Harry levantó las manos de ella con un agudo sonido de sorprendida incredulidad. Dudley y Vaughn aullaron de risa. ¿En qué había dejado que estos dos lo metieran? Estoy bien. Dijo Harry rápidamente, sin saber de qué manera razonable podía salir de esa situación. Estoy bien. No tienes que hacer eso. Lo sé, dijo la mujer con su sonrisa y su alma resplandeciente que resultaba fascinante de contemplar. Más resplandeciente que la de los bailarines mundanos del escenario. Pero esta podría ser mi única oportunidad de bailar en el regazo del gran Harry Potter. La risa de Vaughn había desaparecido, así que tal vez su guardia no estaba tan borracho como parecía. Dudley, ajeno a todo, seguía animándolos. Bueno, dijo Harry, tan erudito como pudo, y luego se dio por vencido. Está bien. Ella se rió, echando el pelo hacia atrás y balanceándose como el fuego otra vez de una manera que parecía casi inhumana. Luego se levantó y se fue, con un giro y movimiento de sus extremidades, saltando a través del espacio hacia el escenario para sumergirse con los otros bailarines en poses coordinadas mientras el telón caía para ocultarlos de la vista. No es un disfraz lo suficientemente bueno, murmuró Vaughn. Pensé que un cambio de color de pelo y ocultar tu cicatriz sería suficiente en este lugar. Tampoco esperaba que una bruja fuera bailarina. Además, probablemente ustedes dos lo delataron, no yo, señaló Harry, pensando en el uso de su nombre y una maldición mágica común, y finalmente fue su turno de reír, esta vez con alivio. Eso significa que podemos ir. Dudley expresó una negación vehemente, y Harry supo que había perdido incluso antes de que Vaughn dejara su bebida a un lado para sentarse derecho en su silla. No, simplemente significa que no volveré a beber alcohol. Harry se quedó pensando por un momento, luego el telón comenzó a levantarse y al frente y en el centro estaba Tangerine. La música comenzó a sonar de nuevo con su ritmo vibrante. Harry tomó la bebida de Vaughn y tomó un buen trago. Tangerine rió y se balanceó mientras la habitación rugía con su alegre acompañamiento. Se necesitó una porción de fuerza mágica para ayudar a Dudley a subir al automóvil alquilado, apoyado entre él y Vaughn y todavía riendo exuberantemente. No creo que haya bebido nada desde que empezó el semestre, le refunfuñó Harry a Vaughn, antes de darle un último empujón a su primo para que entrara en el coche. Todo gira en torno al equipo, hasta el punto de ponerse a dieta, me imagino que se excedería esta noche. Déjalo ya, Harry. Gritó Dudley demasiado fuerte en la calle. Te divertiste. Harry gruñó y cerró la puerta de golpe. Fue entonces cuando la vio balanceándose hacia él. Vaughn se puso rígido y su varita quedó claramente visible en su mano mientras se apoyaba casualmente contra el vehículo. La mujer le tendió un trozo de papel verde, tan recién hecho que probablemente había sido un árbol hacía unos días, un eco de vida que todavía se aferraba a él con obstinación. Las plantas, de todas las cosas que había visto, eran las que se aferraban a la vida con más fuerza. Nunca se rindieron ni perdieron la voluntad de continuar. Se volvían en busca de la luz incluso cuando sus hojas ardían. ¿Me harías algo? ¿O firmarías esto? Nadie en casa va a creer que bailé para ti. Su voz era alegre y vivaz, tan diferente del tono sensual de antes como la noche del día. Harry tomó el papel por reflejo y no se perdió una gran alma que se cernía detrás de la mujer, sin duda una guardia suya. ¿Qué te gustaría? Preguntó torpemente, cambiando el peso de un pie a otro. Podía sentir que se sonrojaba por la situación, tan incómodo ahora como cuando ella había bailado. Su alma mandarina se iluminó. Lo que sea, gracias. Un momento de silencio expectante. Harry cerró los ojos y se concentró rápidamente, mirando a su alrededor para ver qué almas podrían estar prestándoles atención. Aparte del guardia, solo un par de hombres deambulaban por allí, fumando, perdidos en sus propias conversaciones. Tangerine bloqueó la vista del papel que sostenía con su propio cuerpo del guardia. ¿Cómo te llamas?
preguntó Harry, mientras rompía en pedazos de un verde crudo el papel que tenía en sus manos con su poder, pensando en lo que podría llegar a ser. La CEI, bueno, Hilda, en realidad, pero aquí no me llaman así. Hilda Eulit. Y Harry lo tenía. Retorció el papel formando una elegante imitación del patrón del fuego, hecho de piedra violeta, y lo retorció de nuevo formando las líneas ásperas de una bruja bailando en las llamas. Era un dibujo rudimentario, sin detalles en las extremidades, el rostro o la ropa. Más que una obra de arte, daba la impresión de ser una figura. Pero Hilda suspiró al verlo cuando se lo entregó, acunándolo entre sus manos como si fuera algo precioso. Gracias. Harry se encogió de hombros torpemente y se dio la vuelta, subiendo al automóvil antes de que ella le pidiera algo más. Vaughn entró detrás de él y cerró la puerta de golpe. A su lado, Dudley había empezado a roncar, con la cara aplastada contra la ventana. ¿Te das cuenta de que nunca serás pobre?, preguntó Vaughn casualmente. Harry se encogió de hombros. Sí. No había mucho más que decir cuando se podía crear un metal precioso a partir de una piedra en bruto. Eres una mina de oro andante. Quiero un aumento, se quejó Vaughn. ¿Necesitas uno? Harry estaba genuinamente curioso. Una pausa incrédula. Harry, a veces me olvido de lo desconectado que estás de la difícil situación de la mayoría de la gente. Nadie dice nunca que no a un aumento de sueldo. Y con eso, Vaughn se inclinó hacia adelante para hablar con el conductor del coche, un hombre mayor de color morado cuya falta de buena audición provocaba que uno tuviera que casi gritar instrucciones. Harry se reclinó en su asiento y se preguntó si era un deber familiar quedarse y ayudar a un Dudley con resaca a la mañana siguiente, lo que ocurriría en aproximadamente 3 horas. Probablemente no. Hermione se sentó en el sofá de sus padres a principios de diciembre y observó con asombro y perplejidad cómo una borracha Petunia Dursley compartía con avidez cómo Vernon había reaccionado cuando su padrino de boda fue sorprendido en coito con la madre de una de sus damas de honor detrás de la rectoría durante su ensayo. Petunia había sacado su reserva secreta de vino tinto, y aparentemente era algo que no hacía muy a menudo. Y, oh Dios, Ben dijo, lo siento, amigo, no pude evitarlo. Y Vernon dijo, bueno, entonces te dejaré en paz, y simplemente se alejó. Se produjo una risa estridente. Hermione intentó hundirse más profundamente en el cojín del sofá, contenta de que por primera vez esa noche la atención no estuviera sobre ella. Ella ya había pasado por lo que quizás fue la parte más embarazosa de la noche. Las insinuaciones. Las escapadas sexuales insinuadas de sus familiares, de las que nunca quiso enterarse. Los consejos de su madre y su futura suegra. No dejes que pase hambre, querida. Si sabes a qué me refiero. Los masajes de espalda por la noche son los mejores. Y los masajes de pies. Si ambos se sientan uno frente al otro en el sofá así, sus tías. No dejes que te pisotee. Él también sabe limpiar, ¿sabes? Después de todo, estamos en el siglo XXI. El matrimonio va muy bien las primeras semanas, pero no te rindas. Alrededor del 6º mes, las peleas comienzan. Intenta no ganar todas las discusiones, porque eso herirá sus sentimientos. Sus primos. He oído que es rico. Su dinero será tuyo, ¿no? No lo olvides. Ámalo, cariño. Eso es muy importante. Se alegró cuando esa parte de la velada terminó. Su versión de una despedida de soltera no era exactamente lo que había imaginado. Claro que había mujeres, y alcohol, y objetos cliché con forma de anatomía masculina. Lo peor era un collar de dicha anatomía colgando del cuello de su tía Joan. Hermione sabía lo que faltaba. Amigas. De alguna manera, a lo largo del camino, nunca había hecho amigas cercanas aparte de Harry. O no había tenido tiempo, o las pocas que parecían interesadas se habían alejado cuando Hermione no pudo decirles la verdad sobre la otra parte de su vida. La magia parecía interponerse entre ella y el mundo mundano, y nunca tuvo la oportunidad de formar vínculos con ninguna bruja del mundo mágico. Tal vez no hubiera hecho ninguna diferencia, pero Hermione nunca se había dado cuenta de su falta de amigos hasta ese preciso momento, cuando parecía que ella era la única avergonzada. Y no podía confiarle exactamente a Harry como su tía le había contado que ella y su marido solían esperar hasta que los niños se fueran a la cama para ponerse juguetones en el sofá de la sala de estar. La imagen mental por sí sola le impedía hacer contacto visual con Petunia, quien afortunadamente seguía siendo el alma de la fiesta con sus muchas variedades de historias y chismes.
Lucky, la única mujer miembro de su guardia mágica que había sido lo suficientemente cercana a la familia como para recibir una invitación a la fiesta, captó su mirada errante. La bruja nacida de Mugles sonrió y señaló con la cabeza hacia la cocina, y Hermione agradecidamente tomó la excusa para escapar. Lucky todavía tenía 20 años, lo que para una bruja del mundo mágico tradicional se consideraba demasiado joven para un trabajo en seguridad privada. La mayoría no terminaba su formación y se establecía en un puesto de ese tipo hasta al menos los 30 o incluso los 40, después de años de trabajar bajo la estricta mirada rectora del ministerio. Y para entonces, la mayoría de esas brujas tradicionales tenían familias e hijos y no tenían deseos de arriesgar la vida o la integridad física a diario. A veces resultaba sorprendente lo similar que podía ser el mundo mágico al mundano, sin importar cuánto intentaran mantenerse al margen. Lucky se echó hacia atrás el pelo corto y negro y dejó escapar un largo suspiro. Pensé que si yo necesitaba aire fresco, tú también. Hermione sonrió con genuina gratitud. Gracias. Solo un poco abrumador. Yo diría que no se necesitan tantos penes azules en una habitación, gruñó Lucky y hubo un momento de silencio. Entonces Hermione soltó una risita, un sonido que se convirtió en una risa completa. Yo solo, esas historias, gruñó Hermione entre risas. No puedo sacarme esa imagen de la cabeza, lo sé. Convino Lucky rápidamente. Es una locura. Me moriría si supiera algunas de esas cosas sobre mi propia madre. O sobre mi abuela, Dios mío. Exactamente. Hermione se secó las lágrimas de los ojos y se apoyó contra el mostrador. La risa se convirtió en un suspiro. Exactamente. Qué indigno. Eso es algo por lo que brindar. La varita de Lucky se deslizó de una manga de su camisa y un par de discretos movimientos de su mano trajeron 2 copas de vino espumoso flotando en su dirección. Un brindis privado por un matrimonio indigno. Hermione chocó su vaso con otra risa. Quizás no hubiera sido tan bueno como tener un mejor amigo, pero lo aceptaría. Harry permaneció en la pausa que se produjo después de que Dumbledore llamara a cualquiera de los miembros de Wizengamot que tenía un problema para hablar antes de que se reunieran por otros 4 meses. Había sido una reunión breve, como suelen ser las sesiones de Wizengamot. Solo hubo un par de peleas verbales y una broma particularmente desagradable de parte de la derecha y la izquierda sobre el tema de la recolección ilegal de ingredientes en propiedades privadas. Todos estaban listos para volver a casa con sus familias o con sus actividades privadas. No había fuegos encendidos por los que pelearse, si excluíamos la ira por las leyes de intrusión en las fincas boscosas aledañas o los impuestos sobre la propiedad en Diagon. Era diciembre, época de comprar y dar regalos y sentarse junto a un cálido fuego, no de discutir en una habitación sofocante por cosas sin sentido. Mientras Harry se levantaba, sintió que el aire impaciente cambiaba. Tal vez fuera el sonido de una docena de respiraciones contenidas. Tal vez fuera el efecto de la magia, el latido más rápido de los corazones. Tal vez fuera porque él también deseaba irse a casa. Y ahora todos los demás sabían, como él ya sabía, que no volverían a casa pronto. Lamentablemente, nunca lo hicieron cuando él se puso de pie. Lord Potter, tiene usted la palabra, dijo Dumbledore, y había un dejo de emoción en su voz que Harry no pudo identificar. Frunció el ceño cuando el poder azul se dirigió hacia él y tocó su garganta con el toque frío de un hechizo sonoro. Gracias, Harry asintió con la cabeza hacia el gran maestro, se mantuvo frente al viejo mago mientras hablaba en un tono sereno que rompería la paz a su alrededor. En el curso de mis estudios este último año, descubrí un fenómeno que afectará la ley del ministerio en el futuro, y puede requerir el cambio de leyes con respecto al estado y la clasificación de los vampiros como no muertos. Un estruendo creciente a su alrededor, colores moviendo sus cabezas unos hacia otros, susurrando, gruñendo, gimiendo. Harry habló fácilmente sobre ello, con la ayuda del hechizo de Dumbledore, ganando impulso con cada respiración. En resumen, los ciudadanos vampíricos de Gran Bretaña han cambiado. Están vivos y poseen alma. Ya no necesitan una donación de sangre para su sustento, aunque el consumo de sangre puede actuar como un estimulante mágico. Ya no pueden ser clasificados ni como no muertos ni como inmortales, ya que este cambio les permitirá envejecer, aunque en un marco temporal más parecido al de los elfos domésticos que al de los magos. Los detalles que se han reunido hasta ahora sobre su estado alterado están documentados detalladamente en una serie de pergaminos que estoy dejando en el ministerio, para que los distribuyan cuando lo consideren oportuno.
Antes de esta reunión, había puesto esos pergaminos en las manos de Scrimgeour y vio que el alma del hombre gemía con el peso mental de ello. No envidiaba al hombre el trabajo que le esperaba. Pero tampoco tenía planes de permitir que el ministerio intentara ocultarle toda la verdad al público. Viola James ya había escrito un par de cartas al Daily Prophet. ¿Cómo? Gritó alguien que estaba a su izquierda. ¿Qué hiciste? Gritó otro, y una docena más lo imitaron. Ari levantó una mano para pedir silencio y se sobresaltó cuando el silencio se hizo tan rápido como un hechizo. Lo puso nervioso y dudó un segundo más antes de hablar. Un representante de la especie vampírica se puso en contacto conmigo para investigar una posible cura a su incapacidad de producir o utilizar su propio suministro de sangre. Los detalles de lo que se encontró y se hizo se encuentran en los documentos antes mencionados. ¿Qué significa esto? Era una pregunta dirigida menos a él que a quienes rodeaban al orador, un alma de color naranja pálido. Significa que siguen siendo una raza única, afirmó Harry con firmeza. Y, a esta altura, únicos entre la población de vampiros del mundo. Pero será necesario cambiar ciertas leyes en relación con su estatus legal y las leyes que vinculan a adultos y niños en materia de escuela y empleo. Harry se quedó con ese último comentario y desestimó el amuleto de Dumbledore con un encogimiento de hombros de su propio poder verde esmeralda. Un momento de inspiración, cada boca preparándose para hablar. Al otro lado de la habitación, el viejo mago azul se enderezó de su asiento y levantó una varita de roble en el aire. Haremos un breve receso en este momento. Entonces, la tormenta de voces y una ola de almas fluyeron hacia él en cautelosos remolinos, los que estaban detrás más valientes que los que estaban más cerca. Lord Brown le dio una palmada en el hombro. Nunca me aburro contigo, muchacho. Nunca me aburro en absoluto. Harry sonrió y enfrentó a la primera alma que se acercó, una familiar paloma gris. Estoy dentro, proclamó Lord Malfoy, sentándose a la izquierda de Brown. ¿En? Preguntó Harry con el ceño fruncido. ¿En qué? Dentro. Malfoy bajó la barbilla gris con petulante superioridad. En su próximo viaje para salvar a los vampiros, a los goblins, a los Kneazles o a quien sea, cuando sea. Usted, mi señor, es bueno para los negocios. ¿Cómo se consigue eso? Harry intentó que no le gustara el mago arrogante, de verdad que le gustaba. Pero había algo que decir sobre la confianza y el carisma, y el Slytherin los tenía a ambos en abundancia. Malfoy le lanzó una mirada que no pudo interpretar, un plano vacío de alma gris agrietada. Tendrás que confiar en mí. Tal vez, si el hombre demostraba ser confiable, Harry haría precisamente eso. Pero hasta entonces, simplemente aceptaría con gratitud el apoyo que le brindaran. Es curioso que menciones a los Kneazles, comenzó Harry con naturalidad, recostándose en su silla mientras la cabeza de Malfoy miraba hacia la multitud de patrones que murmuraban. ¿Qué opinas sobre los derechos de los animales en relación con las transfiguraciones forzadas con fines educativos? Se alegró un poco al ver cómo el alma del hombre saltaba de emoción. Decidió que era o bien excitación, o bien horror absoluto. El solsticio de invierno, junto con su compañero, el solsticio de verano, siempre habían sido días importantes en la cultura mágica. La rotación del Sol y la Luna, de los numerosos planetas y sus propias lunas a su vez, había tenido un efecto notable en la realización de rituales y hechizos mágicos por igual desde que la primera bruja y el primer mago lanzaron sus hechizos rudimentarios sin varita. Durante siglos, estos elaborados rituales habían dominado no solo la fuerza de la magia en el mundo mágico, habían gobernado los momentos de cada acontecimiento importante. Las uniones de personas y de estados, los tiempos de batalla y elecciones, el auge y la decadencia de los pactos y la ejecución de criminales. Todo tenía su propósito. Y ese propósito estaba tan impregnado de historia y tradición que muchos habían olvidado quién fue el primero en decidir por qué ese día en particular era especial. Sin embargo, en las últimas décadas, la tradición de los sangre pura había comenzado a decaer, desapareciendo generación tras generación a medida que la modernización mugle se filtraba en su mundo. Ese cambio no fue malo. Fue apenas el paso de una nueva página, todavía verde por el fervor primaveral. Pero para Harry, que solo tenía historias de la boda de sus padres y los recuerdos de otros para verlos con claridad, la idea de repetir esa historia había cobrado vida propia. Y la idea de un ritual de 12 días se había arraigado en la mente de su tía y su futura suegra, y había crecido hasta adquirir vida propia. En otras palabras, Harry se encontró repentinamente fuera de la planificación y realmente no le importó ese hecho en absoluto. Le dijeron a Creacher qué ropa debía encargar.
Hermione eligió sus flores favoritas para cada día y pasó horas haciendo listas de invitados y degustaciones de comida, sobre las cuales él no tenía mucha opinión. La única tarea que insistió en hacer él mismo fue encontrar al mago o bruja adecuado para realizar los rituales de unión. Y para ello, acudió al primer sangre pura de mayor edad que se le ocurrió. Quizás era extraño acercarse al ministro de su gobierno para hablar de algo así, pero Harry no había sido precisamente el mejor amigo de muchos de sus compañeros. Necesitas una recomendación sobre un maestro de encantamientos con licencia que pueda realizar lo que equivale a un vínculo de almas entre ti y la señorita Granger. Para tu boda. Harry se movió en su silla, inseguro. ¿Es eso un problema? Reconozco que soy tradicionalista en algunos aspectos, pero ese tipo de ceremonias pasaron de moda antes de que tú nacieras. Harry arqueó una ceja. Mis padres se lo hicieron. Scrimgeour se rió. Y probablemente seremos los últimos en hacerlo, junto con los Longbottom, que en paz descansen todas sus almas. El dicho común provocó un extraño escalofrío en la columna de Harry, junto con una extraña certeza. Los Longbottom no están muertos, dijo Harry, preguntándose quién le había dicho eso. No podía decir exactamente cómo lo sabía. Bien podrían serlo, Scrimgeour desechó el pensamiento con un gesto. Y estamos hablando de ti. Este es un asunto serio y delicado. Están involucradas tanto la magia del alma como la de la sangre, y aunque ninguna de ellas es ilegal en este caso, entre adultos que consienten, es permanente. Romper un vínculo así es completamente ilegal, ya que dañaría a ambas almas, si no directamente mataría a cualquiera de las partes. Soy consciente de ello. Harry entrelazó los dedos sobre su regazo y trató de no moverse. He leído la literatura al respecto. Hermione está de acuerdo conmigo en que en este caso vale la pena. Queremos seguir adelante. ¿Por qué siempre te digo que no hagas algo y tú siempre me ignoras? El ministro parecía más resignado que frustrado. Eres peor que mis propios hijos. Al menos ellos escuchan a sus mayores la mitad del tiempo. Ya me he rendido una o dos veces, se defendió Harry. Y respeto tu opinión. Estoy seguro de que sí, dijo Scrimgeour de un modo que en realidad no creía tal cosa. Pero si insistes en seguir adelante con este ritual desaconsejable, mi consejo es que vayas con el mago que unió a tus padres. Ya lo has conocido antes. Harry frunció el ceño. Había visto recuerdos de la boda en el pensadero, pero incluso con práctica, ver un recuerdo normal era algo perturbador y caótico. Tenía más suerte si se concentraba en uno o dos colores a la vez, tratando de reorganizar la forma en que su mente descifraba lo que estaba viendo. E incluso si hubiera notado al mago que había estado supervisando la unión de sus padres, no habría tenido forma de relacionar ese rostro con un alma que había conocido antes. Ante el silencio de Harry, Scrimgeour volvió a hablar. Maestro Flitwick, actualmente profesor de encantamientos en Hogwarts. Oh, dijo Harry, tontamente. No me había dado cuenta, gracias. El hombre de color verde Chartreuse se encogió de hombros y se puso un vestido de seda verde. ¿Para qué me eligieron, sino para servir a los ciudadanos honrados de esta gran nación? Harry sonrió. Respetuoso suena mucho mejor que idiota como apodo. Soy un político de corazón, afirmó Scrimgeour con total naturalidad. Harry todavía estaba riendo cuando llegó a la Red Floo y dio la dirección de la chimenea pública del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Hogwarts lo recibió en su abrazo en el momento en que se apartó de los tibios dedos de la Red Floo. Así fue como se sintió, cuando la eminencia púrpura se levantó del suelo y cayó del cielo, arremolinándose a su alrededor con suaves toques contra su poder, retumbando con un sonido que sintió más que escuchó, el fuerte olor de viejos retratos y piedra más antigua en su nariz. Luego se fue, dejándolo solo frente a la chimenea, con el poder palpitante y soñoliento de Hogwarts, formando una caverna a su alrededor. ¿La bienvenida personal había sido con barreras o algo completamente diferente? Harry se quedó perplejo mientras daba un paso y su bastón de madera repiqueteaba contra el suelo. Antes de llegar a la puerta de la amplia sala destinada a los que llegaban por la Red Floo, esta se abrió de golpe y vio un familiar patrón marrón claro que lo esperaba expectante. Justo a tiempo para el té, Lord Potter, dijo McGonagall amablemente. No lo esperaba. Harry sonrió. Es bueno volver a verla, directora. Hermione estará decepcionada de no estar conmigo. Últimamente, Hermione había estado enviando lechuzas a la maestra de transformaciones, haciéndole preguntas cuidadosamente formuladas sobre la naturaleza de la creación de ingredientes botánicos. O, más específicamente, por qué eso no era posible.
Una semilla transfigurada a partir de una piedra no brotaría, aunque para todos los efectos tuviera la estructura capaz de germinar. Para Harry, era obvio que la piedra transfigurada tenía un tono púrpura atrapado en el patrón de una planta. Una esencia de piedra no haría crecer un árbol. Pero Hermione ahora se preguntaba por qué la transfiguración no cambiaba la esencia de una sustancia. Los mismos principios que impedían que un animago gato tuviera la mente de un gato también impedían que la arena se convirtiera en una canasta comestible de papas fritas. A Harry le parecía que estaba poniendo en tela de juicio el derecho a existir de la ley de la gravedad simplemente porque uno no entendía completamente cómo funcionaba la gravedad. No tenía sentido. Pero Hermione disfrutaba del intercambio filosófico y de cómo cualquier avance podría afectar su trabajo con Clifton y sus futuras fábricas mágicas. Sin mencionar sus ensayos publicados como Viola James, que seguía publicando trimestralmente sobre el tema elegido del año. Estoy deseando verla en alguna de las celebraciones de la boda, dijo McGonagall, señalando hacia adelante mientras se acercaban a lo que Harry reconoció como la escalera giratoria que conducía a su despacho. Gracias por la invitación. Harry ni siquiera estaba seguro de que la hubieran invitado, pero asintió de todos modos. La última vez que lo comprobó, el primer día de la ceremonia, el que contaba con más gente, había contado con cientos de asistentes. La mayoría eran miembros de familias muggles, por supuesto, pero también asistirían un buen puñado de brujas y magos. Al parecer, esto incluía tanto a conocidos ocasionales como a amigos y familiares. Entonces, ¿qué le trae a Hogwarts, Lord Potter? McGonagall se sentó y Harry se encontró mirando el rincón donde solía posarse el Fénix. En su lugar, había un pedestal de piedra que sostenía un cuenco de madera lleno hasta el borde con magia blanca brillante. Interesante. Me gustaría hablar con el profesor Flitwick, si está libre, comenzó Harry. No me importa esperar si no lo está. La directora levantó su varita y la hizo girar con precisión. Su hechizo sin varita tomó la forma de un gran mamífero de algún tipo. Filius, Harry Potter está aquí para hablar contigo, mi oficina. Y con un movimiento de su larga cola, la magia blanca salió corriendo de la habitación. Harry lo observó mientras se alejaba, con la cabeza inclinada, pensativo. ¿Era un encantamiento Patronus? ¿Pueden llevar mensajes? Sí, claro que pueden. Son muy útiles. McGonagall tomó una tetera violeta. ¿Té? Gracias, murmuró Harry distraídamente, archivando esa información. La magia nunca dejaba de sorprenderlo. Tal vez por eso aún no se había aburrido de sus posibilidades. Lo que siguió fue una conversación minuciosamente educada, centrada principalmente en la próxima boda, de la que Harry conocía pocos detalles, y los estudios de Hermione, de los que Harry sabía lo suficiente como para evitar que las cosas se volvieran incómodas. Aún se sintió aliviado cuando un pequeño patrón amarillo entró en la habitación con un rebote, con las marcas naranjas características de la ascendencia de los duendes. Harry se puso de pie y se inclinó en una cortés reverencia mágica. Profesor Flitwick, gracias por reunirse conmigo. No hay problema, señor Potter. Me alegro mucho de verlo. ¿Cómo van los estudios? ¿Ha trabajado en algo con su hipótesis sobre las piedras de protección? Lo admito, he estado echando un buen vistazo por el castillo. Se pueden usar encantamientos fascinantes en las piedras de protección, ¿sabe? Siempre es espectacular encontrar una estructura antigua para estudiar, pero Hogwarts es muy voluble con sus secretos. Harry volvió a sentarse desconcertado mientras el otro mago tomaba una silla, aceptando el platillo que le ofrecía la directora sin detenerse a respirar. Había olvidado lo exuberante que podía ser el profesor, especialmente cuando se trataba de su especialidad elegida. Tiene mente propia, Harry estuvo de acuerdo con la última afirmación, antes de continuar. Lo estoy haciendo bien. Actualmente estoy trabajando en cómo la energía mágica afecta los principios de la física. Al menos, por mi parte. Pero dudaba que los otros dos en la habitación se lo tomaran bien si les decía que estaba trabajando principalmente en la investigación de la magia del alma y la muerte, tratando de comprender mejor qué era el velo y cómo repararlo o destruirlo. No estaba bien, eso lo sabía. Estaba pidiendo algo, lo que podría explicar su capacidad para seducir a los transeúntes vivos para que los abrazaran. Y fuera lo que fuese, sabía que Harry tenía la capacidad de hacerlo, basándose en su reacción a su presencia. Ahora solo necesitaba descubrir cómo hacerlo y asegurarse de no crear más reliquias en el intento, si es que esa era una posibilidad. Se frotó el pecho con la palma de la mano y sonrió. Pero no estoy aquí por eso. Quería pedirte un favor. Flitwick se tambaleó en su silla.
El sombrero puntiagudo que llevaba sobre la cabeza tembló con el movimiento. Dígalo. Estoy libre todos los fines de semana por la mañana y 2 horas después del almuerzo. Ah, bueno. Harry parpadeó ante las palabras. En realidad, me preguntaba si podrías oficiar la ceremonia de la boda. Me dijeron que eras la carpeta de mis padres. El mago se quedó quieto y Harry se dio cuenta de que era la primera vez que veía su luz realmente fija. Brillaba con lo que supuso que era sorpresa, pero solo por un momento. Había oído que estabas planeando algo tradicional, dijo Filius Flitwick lentamente, lo que para él era un ritmo más normal. ¿Pero te refieres exactamente a lo que hice con tus padres? Detrás de su escritorio, McGonagall guardó un silencio intencionado. Harry apoyó su bastón en un hombro y se concentró en el lugar donde supuso que estaban los ojos del mago, basándose en las ligeras depresiones de su patrón. Sí. Tanto Hermione como yo hemos investigado el ritual. 12 días. El primero, solo un reconocimiento verbal de intenciones ante testigos. El segundo se basó en eso, y así sucesivamente. Hasta el último día, en el solsticio de invierno, cuando solo nosotros y el encuadernador completamos el ritual. Estarán uniendo sus almas, dijo Flitwick con firmeza. Es un proceso delicado, que es mejor realizar en etapas que en un solo día, por eso se eligieron 12 días como el estándar. Se puede hacer en tan solo 7 días. Algunos intentaron hacerlo en 3, con malas consecuencias. Harry asintió. Y algunos utilizarían un año entero. Un ritual al mes para un total de 12. Pero no queríamos esperar tanto tiempo. El profesor suspiró. Es una ceremonia hermosa. La magia, la unión de dos seres conscientes voluntarios, no se parece a nada que haya hecho antes. Lo único similar es el vínculo entre un mago y su familiar mágico. Difícil de realizar, sí, pero hermoso. Pero no estoy seguro de que te des cuenta de lo que me estás pidiendo. Harry frunció el ceño, inseguro. Lo siento. Flitwick pareció derretirse en su silla y tomó un sorbo de té antes de continuar con voz taciturna. Las 2 últimas ceremonias que realicé tuvieron lugar simultáneamente durante el Festival de la Cosecha. Alice y Lily eran las mejores amigas, ¿lo sabías? Querían casarse juntas. Él no lo sabía y al darse cuenta de eso, se quedó callado. Flitwick continuó. «Qué días tan hermosos, los 12. Era como si la naturaleza misma les deseara felicidad. Lily al amanecer y Alice al anochecer, ellas lo eligieron. Y pensar que fue una de las últimas veces que las vi a las 2. Se escondieron apenas unos meses después, solo unos días después de decirme que ambas estaban esperando hijos. Mis alumnas más preciadas, ambas. Tan jóvenes». La luz de McGonagall parpadeó, casi al mismo ritmo que la de Flitwick. El pulso del dolor mutuo recordado. «Lo recuerdo», murmuró ella, confirmando su suposición. Flitwick suspiró. «Hay una teoría sobre estos vínculos. Una teoría solamente, y refutada 1 o 2 veces, pero, el patrón es inconfundible. Rara vez uno de los miembros de la pareja sobrevive al otro. Por casualidad o por el destino, mueren juntos. Esperamos que se tomen de la mano en su vejez, pero la vida no suele ser así. Tus padres, su destino fue casi una misericordia». Harry se sobresaltó ante las palabras inesperadas, pero no interrumpió. «Comparado con Alice y Frank. Ya sabes, los magos médicos dicen que Alice solo estuvo bajo el Cruciatus durante 30 segundos. No lo suficiente para causarle daño permanente, solo lo suficiente para incapacitarla. Pero Frank, casi 5 minutos, Merlín sabe por qué. Alice debería haberse recuperado. Pero ambos están en San Mungo hasta el día de hoy y por el resto de sus vidas. Otros solo pueden especular sobre la causa de su condición, pero yo lo sé. Sentí sus almas el día que se unieron. Tenían un amor que pocos tienen. Ella compartió su carga y ambos sufrieron, y peor aún, dejaron a un niño solo sin ninguno de sus padres para cuidarlo. El silencio que se hizo entonces fue pesado. Harry no se había dado cuenta de lo que les había pasado a los padres de Neville. En realidad, había asumido que habían muerto, como los suyos, en la guerra. Conocer la historia explicaba la profundidad de las palabras de Scrimgeour y lo hizo detenerse y reconsiderar. Todo lo que uno hacía en la vida tenía un precio. Algunos lo tenían en cuenta, otros no lo sabían y otros lo ignoraban. De cualquier manera, siempre estaba ahí. ¿Crees que se arrepintieron?, preguntó en voz baja, con la vista fija en la densa luz violeta del castillo que los rodeaba, iluminando la presencia de todo lo que había dentro. ¿Obtener un vínculo de almas? Solo ellos podrían decírtelo, dijo Flitwick con tristeza. Y no son capaces de hablar.
Harry asintió distraídamente. Necesitaba contarle a Hermione lo que Flitwick había dicho, en plena conciencia. Pero su propio deseo de un vínculo no había menguado. Simplemente me he visto un poco amortiguado por la dura realidad. Gracias por decirme esto. Supongo que esto significa que no estás interesado, si seguimos adelante con nuestros planes. No le gustó el sí en esa declaración, pero lo dijo de todos modos. La verdad era que la idea de matar accidentalmente a Hermione si algo le sucedía le revolvía el estómago. No era tan egoísta como para no querer que ella tuviera una vida larga, incluso si era sin él. Incluso si era con alguien más. Intentó que su mueca no se notara en su rostro. Flitwick saltó de su silla para acercarse a donde estaba sentado Harry, dándole unas palmaditas firmes en la rodilla. No, en absoluto, señor Potter. Soy el mejor que hay, si me permite decirlo. Hágame saber lo que decida. Si esto es lo que ambos quieren, entonces no lo querría en manos de nadie más que en las mías. Sería un honor. Harry no pudo sonreír del todo, pero hizo lo mejor que pudo. Gracias, profesor. Y con unas últimas palabras de despedida, se disculpó. Pero cuando llegó a la Red Flue, descubrió que aún no estaba listo para volver a casa. Costó mucho convencerlos para que entraran a ver al señor y la señora Longbottom. Fue de gran ayuda cuando él hizo un ramo de flores y lo sostuvo frente a él con expresión triste. Por favor. Me gustaría visitarlos por unos minutos. ¿Pariente? Preguntó la segunda recepcionista con la que había hablado, que apenas había levantado la vista de su escritorio y no mostraba ninguna inclinación a reconocerlo. Lo cual era bueno. La primera recepcionista había arrancado el papel que había firmado con su nombre al registrarse, tratando de deslizarlo en su bolso. Cuando él le exigió que le devolviera la firma, porque quién sabe qué podría hacer alguien en el mundo mágico con su firma peor que simplemente venderla a la prensa, ella se la había devuelto. Luego le dijo que guardara su solicitud para visitar a los Longbottom en un lugar íntimo y se fue. Al parecer no soy fan suyo. Esta mujer parecía mucho más razonable y profesional. Alice Longbottom era la mejor amiga de mi madre. También soy el primo séptimo de Frank Longbottom. Era una suposición fundamentada, pero él suponía que la mayoría de los sangre pura de Gran Bretaña debían estar emparentados de alguna manera. Ella dio vuelta a algunos pergaminos sobre su escritorio y suspiró mientras su bolígrafo garabateaba sobre uno en particular. ¿Nombre? Bueno, eso de pasar de incógnito ya no es suficiente. Harry Potter. Hizo una pausa y levantó la cabeza por un momento. Luego volvió a escribir algo antes de entregárselo. Aquí está su pase. Ascensor a su derecha, pabellón Janus Tickley, cuarto piso. Deberá mostrar su pase para ingresar al pabellón, que permanece cerrado. Ningún paciente puede salir. No se permite comida, bebidas ni mascotas sin el permiso previo del sanador del personal. No se permite el uso de magia sin permiso, sin varita o con varita. Mantenga sus pertenencias consigo en todo momento o deposítelas aquí. Pueden ocurrir accidentes en ese pabellón. Debe irse de inmediato si se lo solicitan los sanadores. Devuelva su pase al momento de la salida. Que tenga un buen día, señor Potter. Sonrió débilmente, apreciando el cambio de nombre encubierto. Si alguien lo cuestionaba, siempre podría decirse que se trató de un malentendido. Gracias. Se dirigió al ascensor y contó el cuarto botón desde abajo, haciendo una suposición fundamentada. Normalmente, 4 significaba 4, pero no siempre. Luego esperó a que el piso subiera y se lo llevara consigo. El lugar apestaba a hechizos de limón estériles y a magia. Había hechizos impregnados en todas las superficies, desde los antideslizantes del suelo hasta los de impacto suave de las paredes. Después de que un curandero que pasaba por allí le indicara la sala correcta, mantuvo la cabeza agachada, muy consciente de que no estaba disfrazado. Estaba al tanto de esta visita, o de sus especulaciones al respecto, y esperaba que Neville Longbottom tuviera mejores cosas que hacer que leer el periódico. Aún así, los amigos tenían una forma de contarse chismes entre amigos, y Neville tenía muchos amigos. La sala estaba cerrada a cal y canto. Un curandero que estaba en la puerta apenas miró su pase y balbuceó sus saludos mientras estrechaba con vehemencia las manos de Harry. Estoy tan feliz de conocerte, Lord Potter. Es un placer. Déjame abrir la puerta. Harry entró y se produjo un pesado silencio cuando la puerta se cerró detrás de él. Los pasillos estaban en silencio, pero aún así los sonidos murmurantes de los curanderos, los pacientes y sus familiares resonaban en los pisos de baldosas y en los pasillos. Pero esta sala era diferente.
Parecía una prisión de algodón, espesa y sofocante. Nadie mantenía conversaciones en voz baja. Apenas se oía un leve movimiento. Una docena de camas se alineaban en cada pared, los pacientes estaban dispersos por todas partes. Y todos ellos, un desastre. ¿De qué otra manera se podría describir lo que vio? ¿De qué otra manera se podría describir la dolorosa visión de tanta gente destrozada? ¿Puedo ayudarle? Se sobresaltó ante las repentinas palabras y se giró para encarar a un mago sentado en un escritorio a su alrededor, con una pila de cartas frente a él. ¿Podrías indicarme dónde están los Longbottom, por favor? Susurró la pregunta en el silencio. Hablar con normalidad parecía casi un sacrilegio. El curandero se levantó e hizo un gesto, conduciéndolo hacia dos camas en el medio. ¿Puedo traerle una silla, señor? El sanador se movió un poco. Harry no podía apartar la vista de lo que veía, solo asintió. Descubrió que tampoco podía hablar del todo. Y cuando le trajeron la silla, más que sentarse, se cayó en ella. Alice era una hermosa mezcla de marrón y amarillo, casi dorada, y tan parecida al color de su hijo que casi reconsideró sus ideas sobre que los colores de los hijos no se heredan de los padres. Su forma era más pequeña, delgada y frágil, el patrón de su cuerpo era completo pero no saludable. Su luz era tenue y parpadeaba constantemente, en una simulación de vigilia. Ella respiró y su pecho se elevó. Ella olía a lavanda. No debería ser tan tonta. No debería estar en este lugar, despierta sin despertar, viva sin vivir. Se obligó a mirar a su lado. Se obligó a ver. Frank era blanco. Su cuerpo no era más que un cuerpo, su figura era tan completa como la de sus esposas, pero su alma no se veía por ninguna parte. En cambio, sobre su corazón, un castaño dorado se rizaba, se enroscaba y tartamudeaba, un trozo de otra alma que intentaba desesperadamente traerlo de vuelta. ¿Cuánto tiempo había permanecido el alma de Alice Longbottom pegada al cuerpo de su marido? ¿Cuántos años había luchado y luchado para detener lo que ya había sucedido? Para revertir lo que no se podía revertir. Como una idea de último momento, colocó rápidamente un encantamiento de no me notes sobre ellos, consciente de los ojos vigilantes del sanador. Frank Longbottom, dijo Harry suavemente al aire, y sintió lágrimas en sus ojos mientras su corazón daba un vuelco y el color comenzaba a arremolinarse ante él. Un alma de color marrón oscuro, sin forma ni patrón, solo la esencia más pura de una vida. Frank cayó de rodillas junto a su esposa sin emitir sonido alguno, con una voz profunda y dolorida. Oh, Alice, mi pequeña Niffler. Oh, cariño. La voz del espíritu se quebró cuando lágrimas marrones cayeron de unos ojos que físicamente no existían, para desaparecer antes de tocar el suelo. Déjame ir. Déjame ir. Déjame ir. Frank, señor, susurró Harry y esperó a que el espíritu se volviera hacia él. ¿Entiendes lo que está mal? Pensó que sí. Pensó que entendía las horribles consecuencias de que un cerebro muriera en un cuerpo que estaba completo, mientras que su compañero atado intentaba inconscientemente evitar que se desvaneciera. Como el propio vínculo de Alice había impedido que los hechizos de la sanadora les dijeran que Frank, y todo lo que Frank había sido, se había ido. Los había engañado haciéndoles creer que su estado era igual al de ella. Cuando su estado fue causado por él. No me dejará ir, susurró el mago entrecortadamente. Puedo sentirla, incluso dentro de la muerte. Tratando de traerme de vuelta. Provocándome dolor donde no debería haberlo. Y eso la está matando. A la muerte no le gusta que luchen con ella. Podría discutir la motivación de un estado conceptual del ser más tarde. Por ahora, necesitaba algo más. Lo necesitaba de una manera que no podía explicar con palabras. Frank, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué tenía que hacer algo? Dejar que esto continuara era como dejar que un niño saliera a caminar por el tráfico mugle. Condenado y cruel. El mago lloró entre sollozos ahogados durante un largo rato. Lo suficiente para que Harry supiera que incluso su hechizo de no fijarse en mí tenía límites, y ese límite estaba cerca. Déjame ir, le susurró Frank a su esposa. Oh, escarbato. Siempre intentas tomar cosas que no te pertenecen. Parecía haber olvidado que Harry existía, pero Harry podía percibir la intención de sus palabras. La ayudaré, dijo, mientras Frank lloraba como si su corazón se partiera en dos. Harry sintió como si su propio corazón se estuviera rompiendo, cuando se dio la vuelta y ardió, la palma derecha frotando el calor de la piedra mientras hacía su magia imposible y Frank y sus gritos se desvanecieron.
Lo prometo, susurró al aire vacío, mientras dejaba caer el hechizo y escuchaba al sanador balancearse hacia atrás en su silla, recordando de repente que quería mirar boquiabierto a la celebridad en medio de él. Harry miró fijamente a Alice y su luz extendida, agarrando firmemente a su marido con un delgado cordón de color marrón dorado. Luego, con mucho cuidado, comenzó a separar los dedos de esa mano. Ella se movió inquieta en su cama. Oyó que el sanador se levantaba y comenzaba a acercarse. Sostuvo el fino cordón en su mano verde esmeralda y lo acunó por un momento, deseando poder aliviar el dolor. Deseando poder resolver todo el sufrimiento que esta mujer sentiría cuando volviera a ser ella misma, cuando ya no estuviera atrapada entre dos cuerpos. Cuando se diera cuenta de cuánto tiempo había perdido, de que su hijo había crecido, de que su marido se había ido hacía mucho tiempo. De que todos los que conocía habían cambiado en pequeños y grandes aspectos. Sin duda está inquieta hoy, dijo la curandera riéndose. Eso es bueno. Puede que se quede despierta para ti. Normalmente solo lo hace cuando su hijo la visita. Las palabras eran ruido de fondo para él. Apenas respiraba mientras envolvía suavemente su alma en su interior, hebra tras hebra, la luz se fusionaba hasta que ya no pudo ver lo que quedaba de un vínculo de almas. Ella gimió, un sonido triste de dolor. Y Harry hizo que su luz se apagara lentamente hasta convertirse en un sueño profundo. No quería ser el primer rostro que ella viera. No quería que el sanador que estaba detrás de él o la prensa dijeran que el sanador también le lanzara más ideas sobre sus habilidades milagrosas. No quería las preguntas ni las explicaciones, cuando todo lo que sentía era dolor. ¿La bruja querría siquiera estar viva? ¿Le agradecería por ello o lo odiaría por ello? Bueno, parece que va a volver a salir. Quizá la próxima vez, ¿eh? Le dio la sanadora una palmada en la espalda. Harry se giró y lo miró. Dejó que su poder se filtrara en el cuerpo del mago y observó al hombre temblar. No le digas ni una palabra a nadie sobre mi presencia aquí, exigió Harry, y luego se suavizó. Por favor. Significaría mucho para mí. El hombre se tambaleó hacia atrás, agitando rápidamente una mano entre ellos mientras asentía. Claro, no hay problema, olvídalo. Quiero decir que lo olvidaré. No hay problema. Ni una palabra. Lo prometo. Te lo juro, como dice mi madre. Espero morir. Quiero decir, no morir. Quiero decir, gracias, intervino Harry. Te debo una. Oh, claro. Sí, añadió rápidamente el mago. No se lo diré a nadie. Harry asintió y caminó rápidamente hacia la puerta. Estaba listo para irse. Necesitaba salir de ese lugar. Quería volver a casa con su prometida y abrazarla fuerte. Hermione escuchó la historia que le contó mientras estaba sentada a su lado en su reluciente laboratorio de acero plateado y diamantes. Podía notar, por la caída de sus hombros y el fuerte apretón de sus manos, que estaba dudando de sí mismo. Cuestionando cada movimiento que hacía, su hábito a veces bueno y a veces malo. Fue su turno de consolarlo y ofrecerle consejos, cuando finalmente él se quedó en silencio. Era un papel que había asumido cuando eran simplemente amigos y trabajaban juntos con viejos textos y rollos de pergamino. Era un papel en el que se había adaptado tan profundamente que casi daba por sentado que, cuando uno de ellos tenía una preocupación, el otro estaría allí para aligerar la carga, aunque fuera un poco. Ella podía hacer su propio análisis. Podía comprender la emoción que la llevó a liberar a Alice y la inconstancia de hacerlo cuando su participación podía ser fácilmente demostrada. Alguien hablaría y esa persona sería escuchada. Tal vez nunca llegaría a la prensa. No habría pruebas suficientes para algo tan milagroso. Pero se sumaría al peso de los rumores y las especulaciones sobre él, una cosa imposible más que un hombre imposible había hecho. Está bien, le dijo, sabiendo que eso era lo que él necesitaba oír. Y así fue, y así sería. Hiciste lo que tenías que hacer. Sonrió y miró a un rostro que no podía comprender el gesto, y se encontró con unos ojos que miraban a través de su piel hacia algo completamente distinto. Pero soy terca, Harry, te lo advierto. No voy a cambiar de opinión sobre nuestra boda. Somos unos tontos, susurró, con el rostro sereno pero los ojos sonrientes. Solo hoy he oído a 2 personas decirme eso. Somos jóvenes y estamos enamorados. Ser tontos es algo que ya sabemos, replicó Hermione. Aún no nos ha detenido. La acercó más a él, en una posición incómoda pero cálida y reconfortante. ¿Qué haría sin ti? Ella miró fijamente al aire por encima de su hombro, respirando su aroma. Era eléctrico, una chispa reveladora que le decía que parte de la magia que había usado ese día había sido de una escala que ella no podía comprender del todo.
Parece que pronto no tendremos que preocuparnos por eso, ¿no? Se rió entre dientes ante la macabra declaración. Somos unos idiotas, los dos. Obviamente estamos destinados el uno para el otro. Sin duda, asintió ella. Luego cerró los ojos y apoyó la frente en la suave superficie plateada de la capa, y no se detuvo en cómo la tela crujía contra ella en su propio abrazo único. Los días de la boda transcurrieron en un torbellino de actividad, caras y magia. Más tarde, Ari se preguntaría si algún aspecto del hechizo vinculante había hecho que el tiempo pasara tan rápido, o si era simplemente la ráfaga de actividad y el movimiento constante. Más tarde, también reconocería que sin su tía y la madre de Hermione, sin la amable guía de Filius Flitwick, nada de esto habría sido tan indoloro para él o su novia. El 12º día antes del solsticio de invierno, él tomó su mano entre las suyas y se paró frente a la reunión de almas sentadas, cada color del arco iris representado en 100 tonos diferentes. Él anunció su intención de unirse a ella, y ella le devolvió las palabras. Juntos, con todos como testigos, firmaron un pergamino que discretamente usó su propia sangre como tinta con solo una punzada de incomodidad antes de que Flitwick se lo llevara. Luego comieron, bebieron y bailaron, mientras familiares, amigos y conocidos les deseaban lo mejor. Luego Hermione fue a la casa de su familia para quedarse con su madre y su padre, como era la costumbre, y Harry regresó a Grimmauld Place solo, sostenido algo torcido por Vaughn, para desmayarse en el sofá de su sala de estar momentos después de pasar por la Red Flu. El 11º día, otra vez una comida y almas conocidas, más baile y discursos de los miembros de la familia, deseándoles lo mejor. Los padres de Hermione dieron formalmente su aprobación, otra costumbre, al igual que la tía y el tío de Harry. A un lado, Harry vio la magia amarilla de Flitwick tejiéndose con las palabras, parpadeando en las lágrimas que brotaron de los ojos de John Granger y cayeron abiertamente por las mejillas de Petunia Dursley. Fue testigo de cómo se deslizaba como polvo sobre las manos unidas de él y Hermione y se posaba allí, más liviana que el aire. El 10º día, y la mitad de la gente estaba presente. Se contaron historias, tanto en grupo como entre sí, de las diversas hazañas de los novios. Se compartieron historias de aventuras familiares y chismes. Las lenguas se movían libremente, reforzadas por el abundante alcohol y la magia sutil. Harry se entregó a ello conscientemente y se rió junto con los demás al enterarse de que Hermione, de 4 años, una vez dejó calva a su madre por tirar accidentalmente su querida nutria de peluche, su primera señal clara de habilidad mágica. El 9º día, y antes de que entraran en la reunión, Flitwick les susurró hechizos con su varita, como si fuera el director de una orquesta silenciosa. La magia se acumulaba en sus huesos y lo hacía sentir mareado. Hermione se rió a su lado y suspiró, inclinándose hacia él de una manera que normalmente reservaba para ocasiones privadas. Era el 8º día, y el día parecía tener poca sustancia sin ella a su lado. Una extraña sensación en su alma, que nunca antes había sentido. Ella confirmó que sentía lo mismo y se mostró solemne mientras Flitwick recitaba los hechizos del día. Se sentía como si tuviera fiebre. Se sentía, curiosamente, como si estuviera muriendo en silencio. El 7º día, con solo un par de docenas de personas presentes, bailaron solos mientras sonaba música. Para las personas no mágicas que estaban allí, la música era extrañamente triste para una celebración tan feliz. Para aquellos con magia y entendimiento, las palabras eran una promesa. ¿O eran una advertencia? Depende de quién las escuchara. El 6º día antes del solsticio, Harry le sonrió mientras se besaban castamente después de repetir los votos tradicionales por lo que parecía la 1000ª vez, aunque en realidad solo fuera la 6ª. Eran palabras que había memorizado y que ahora sentía como parte de su alma. Incluso las escuchaba en sueños, cuando estaba de pie junto al torbellino blanco donde nacían los colores. El 5º día fue la risa encarnada. El poder amarillo brillaba en cada rincón, cubría su piel y parecía respirarse en el aire. Se maravilló ante el alcance de la magia de Filius Flitwick, la elegancia del trabajo que estaba haciendo. No podía comprender la complejidad, ni la posibilidad de hacer 2 rituales así a la vez. Se rió cuando se lo dijo al profesor de Hogwarts, y curiosamente no se molestó cuando el hombre más bajo se limitó a darle unas palmaditas suaves en el brazo en respuesta. 4, y estaban casi solos, solo estaba presente la familia más cercana. Una reunión íntima en una pequeña habitación, alrededor de una mesa con 12 lados. No debería haber funcionado, pero funcionó. Harry dijo en voz alta, sin censura, que la mesa era en realidad un lagarto, y probablemente no estaba feliz de ser una mesa. Tenemos que hacer algo al respecto, le dijo a Hermione.
Los animales deberían tener ciertos derechos en lo que respecta a convertirse en mesas. Todos se rieron, incluida Hermione. Él también se rió y comprendió que era magia que no era suya lo que le daba esa sensación de frivolidad. Se preguntó cómo se sentirían los magos y brujas de sangre pura de la antigüedad al revelar sus secretos de esa manera. ¿Había sido esto parte de la unión de las familias? ¿O ninguno de ellos recordaría siquiera los detalles de lo que se decía, con todo tan impregnado de magia pura? 3. Mientras se ponía el sol, en un campo de pradera que florecía de forma antinatural en invierno. Es el ritual el que hace esto. Escuchó a Flitwick decirle a su tía. Es una representación de los comienzos. No le sorprendió, entonces, que el segundo día antes del solsticio se encontrara en el mismo prado cubierto de nieve sobre suelo helado, con árboles inactivos y flores y hierba muertas. El simbolismo del fin y del hecho de que nada termina realmente. Solo adquiere otra forma. Entonces llegó el día del solsticio de invierno y solo 3 estaban de pie en una pequeña cámara de piedra, diciendo votos que ya habían dicho otras veces. Votos que parecían escritos en sus corazones y en su piel, flotando dentro de sus huesos en sangre que derramaban suavemente en un cuenco que Flitwick sostenía, con voz gentil y autoritaria. Se tomaron de la mano y observaron cómo la magia se elevaba, se entrelazaba, se reunía y se liberaba. Vieron cómo el amarillo unía el verde esmeralda y el azul violáceo en un hilo frágil, un nudo sobre su corazón. Tan delicado y, sin embargo, tan fuerte. 2 son más fuertes que 1. Porque cuando uno falla, 2 prosperan. Las últimas palabras de Flitwick, mientras sostenía sus manos entre las suyas. Entonces el amarillo se arremolinó y desapareció, colapsando sobre sí mismo hasta desaparecer. Entonces ellos también cayeron sobre sí mismos, en una fiebre de magia y emoción. Y entre ellos, delgados y fuertes como una telaraña, sus almas se abrazaron fuertemente y no se soltaron. Tengo la madre de todas las resacas. Harry gimió las palabras en voz alta, rodeando sobre su espalda mientras se quitaba la capa para respirar aire fresco. Hermione gimió de forma inarticulada a su lado y de inmediato volvió a cubrirlos con la capa. Demasiado brillante, fue su única respuesta murmurada. Harry parpadeó. Luego, a pesar de la confusión que le producía el dolor de cabeza y el cuerpo, empezó a sonreír con comprensión. Estamos casados. Hermione se quedó quieta a su lado. Estamos casados, repitió Harry más fuerte, luego se dio la vuelta debajo de la capa para atraerla hacia él, apretando los dientes por el dolor de cabeza. Hermione susurró en voz baja. Por supuesto que estamos casados, tú, gnomo. Ahora déjame volver a dormir para quitarme esta tortura mágica antes de que me den mi varita. Harry sonrió y la soltó, saliendo suavemente de debajo de la capa. Su cabeza se estaba aclarando rápidamente y se sentía renovado. De hecho, pensándolo bien, se sentía bastante juguetón, aunque no estaba dispuesto a decírselo a Hermione. Solo la había visto así de mal humor unas cuantas veces antes, y ninguna de ellas había sido agradable. Amarillo en la puerta con el patrón de Creacher, sosteniendo en sus manos una bandeja con lo que parecía té y galletas. Un remedio, maestro Potter. Una antigua receta de los negros, anunció Creacher, colocando la bandeja en una mesa auxiliar junto a la cama. El lado de la cama de Harry. Porque Creacher también sabía de lo que era capaz la malhumorada Hermione. Tienes una visita, cuando estás, decente. Harry frunció el ceño por un momento, antes de darse cuenta de que estaba de pie, completamente desnudo, frente a lo que parecía ser su mayordomo. Se sonrojó y se dio la vuelta, preguntándose aturdido qué diferencia habría de todos modos. Gracias, Creacher, dijo débilmente, y fue recompensado cuando la puerta se cerró detrás del elfo con un suave chasquido. De debajo de la capa se oyó el leve sonido de una risita ahogada. Harry miró con enojo el bulto blanco y negro que yacía sobre su cama. Deja de reírte o no conseguirás un poco del té especial de Creacher. Una mano azul y violeta se deslizó desde debajo de la tela para hacerle un gesto grosero. Dame el té o te daré el té. Eso no tiene sentido, Harry se rió. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? ¿En este punto? Sí. Y dicho esto, su mano se retiró hacia atrás bajo las sábanas. Ocúpate de quien esté abajo y luego vuelve. No voy a levantarme de esta cama hasta que me sienta humana de nuevo. Harry sonrió. Con mucho gusto te ayudaré a sentirte más humano cuando regrese. El té le ayudó. Harry todavía estaba bebiendo el té amargo cuando entró en la cocina siguiendo el sonido de voces familiares, vestido con las primeras prendas que había tenido a mano. Pijamas. Y él sabía que probablemente no combinaban.
Pero cualquiera que lo visitara la mañana siguiente a su boda no debería esperar mucho de todos modos. En todo caso, fue bastante grosero. Ari se detuvo en la puerta y confirmó con la vista quién era el dueño de la voz que había escuchado charlando distraídamente con Creature y Kraken. Una persona a la que su seguridad ya le había dado acceso debido a sus reuniones sobre Non Mordere. El actor Neville Longbottom se convirtió en el actor más joven en aparecer en el programa de la BBC. Había estado esperando una visita semanas atrás. Cuando no llegó y los periódicos no dijeron ni una palabra sobre la recuperación de Alice Longbottom, comenzó a dudar de que ella hubiera despertado. O tal vez, realmente no lo habían visto entrar o salir de su habitación y el sanador que estaba adentro había cumplido su promesa. Pero allí, finalmente, apareció el hombre de color marrón dorado, girándose para mirarlo con movimientos espasmódicos. Hola, dijo Neville vacilante. Hola, respondió Argy nada más. Un momento de silencio, roto solo por el sonido de Creature y Kraken saliendo de la habitación con pies descalzos casi en silencio. A los elfos domésticos no les gustaban los zapatos. O al menos, a él no. Cuando le preguntaron, tenía algo que ver con tocar la casa con los dedos de los pies, algo que Ari no podía entender. Lo siento, soltó Neville, pasándose una mano temblorosa por el pelo. Debería haber esperado. Lo sé. No pude hacer más que esperar tanto tiempo. No quería decir nada antes ni durante tu boda. Ron me convenció de que no lo hiciera, aunque estuvo a punto de ocurrir algún día, pero, Ari se acercó y se sentó en una silla de madera, dejando su taza sobre la mesa. ¿Pero qué? Por el amor de Merlin, Ari. Sé lo que hiciste. Neville sonó confrontativo y suplicante al mismo tiempo. Está bien, Ari mantuvo la cabeza baja, mientras observaba atentamente al hombre que tenía frente a él, catalogando la diferencia entre madre e hijo. ¿Cómo? La gente habla, y los curanderos, los habían descartado, ¿entiendes? Los habían descartado hace más de una década. Nunca mejoraron. Entonces, ¿y ahora, yo, iba a llorar? Ari se movió inquieto. Neville continuó después de un pequeño contratiempo. A mi abuela y a mí nos llamaron al hospital, donde nos sentaron y nos informaron que mi padre había fallecido y que mi madre estaba despierta, casi inconsolable. Que teníamos que darle tiempo para que superara su dolor antes de que le dijeran cuánto tiempo había pasado. Luego, cuando la conocí, ella, Ari. Necesito saber por qué. ¿Por qué? ¿Qué, exactamente? Y, sinceramente, Ari no lo sabía. Simplemente, había muchas preguntas que podían hacerse. ¿Por qué ella ha vuelto y mi padre no? Terminó Neville rápidamente. No puedo comprenderlo. Lo llaman milagro en nuestra cara, pero se susurran entre ellos que los visitaste el día anterior. ¿Sabías que hay un nuevo dicho que circula en San Mungo? Escuché a un curandero llamar a mi madre Sean. Así es como llaman también a las personas que se curan de la licantropía. Es una causa perdida, a menos que tengas la suerte de ser visto. Eres como un ángel para ellos o algo así. Visitas a la gente y sus posibilidades cambian. Esa fue una declaración incómoda. Harry no estaba seguro de que le gustara en absoluto. ¿Y cuánto tiempo pasaría antes de que los periódicos se enteraran de esto? ¿Cómo es que no estaba siendo golpeado ya por gente desesperada? Antes de que pudiera decirlo en voz alta, Neville respondió por él cuando continuó sus palabras, hablando como un torrente. Pero todo el mundo te tiene demasiado miedo como para hacerte una petición directa. Puedo entenderlo. La gente habla de que matas a gente al mismo tiempo que habla de que la salvas. Es como una mezcla de cosas. ¿Es por eso que mi padre está muerto? Necesito saberlo. Por favor. Harry frunció el ceño cuando Neville finalmente se detuvo, apoyando un codo sobre la mesa con un suspiro. Le tomó un momento encontrar las palabras adecuadas y al final, simplemente dijo la verdad. Tu padre ya estaba muerto. Ha estado muerto desde el día en que fue sometido a la maldición Cruciatus. Tu madre era lo único que mantenía vivo su cuerpo, y el precio fue su propia conciencia de la vida. Yo simplemente puse las cosas como debían ser. Ya veo. Neville se movió y se pasó la mano con cuidado la cara para secarse los ojos con una manga. Gracias. Por decírmelo, por hacer eso. Lo hice por ella, dijo Harry en voz baja, aunque sus palabras no eran del todo ciertas. También lo había hecho por una razón que no podía explicar, la creciente necesidad de arreglar las cosas. De ponerlas en su lugar. ¿De arreglarlas? Era la mejor amiga de mi madre. Fui a visitarla, vi su estado y el resto es para que los curanderos cotilleen. No me debes nada. Neville se puso de pie bruscamente.
Tengo que irme. Lo siento, es que, estoy intentando controlar esto. Todavía no he asimilado que he recuperado a mi madre. Ari lo acompañó hasta la Red Flu y rápidamente hizo que las barreras se relajaran para permitir que el otro mago saliera por la red. Neville, con el polvo en una mano, hizo una pausa para volverse hacia él. Preguntó por ella. Tu madre, Lily. Tiene algunas lagunas en la memoria, lloró cuando escuchó lo que pasó. Lo que le pasó a todo el mundo. Parece que lo único que hace es llorar. No sé cómo ayudarla. Ari tampoco lo sabía, pero podía adivinarlo. Recuérdale lo que significa estar vivo. Neville no respondió, pero después de que se fue en una nube de llamas blancas, Ari todavía estaba considerando sus propias palabras. Lo que significa estar vivo. Lo que significa no estar entre los muertos. El paquete estaba listo y el repartidor ansioso. Lady Light besó suavemente su frente, mirándolo profundamente a los ojos marrones. ¿Estarás listo, muchacho? ¿Para mi señal? Oh, sí, mi señora, suspiró, tan concentrado en ella como lo estaría un perro en un hueso. Cada minuto, cada día, ahora. Nunca se sabe cuándo pasará por aquí. Estaré allí contigo. Él asintió y asintió ante sus palabras, moviendo la cabeza a un ritmo inaudible. Te mandaré un beso, susurró con una sonrisa. Y lo sabrás. Sus ojos jóvenes estaban vidriosos, una mezcla de amor, tentía y perfume y su propia belleza real. No quedaba nada de él que no fuera ella. Sí, por favor, susurró él. Cuando ella sonrió, él suspiró. Cuando se fue, entre sus manos sostenía una caja envuelta en terciopelo esmeralda, y dentro de ella había pociones que brillaban rojas con magia espumosa.